¿Qué pasaría si te dijera que la iluminación espiritual no se encuentra en libros antiguos ni en templos lejanos, sino en este preciso instante mientras lees estas palabras? Visualiza un estado mental semejante a un lago sereno que refleja el cosmos, sin alteración alguna. Un espacio donde la búsqueda de la verdad no reside en textos o mitos, sino en la vivencia inmediata del ser. Bienvenido al universo del budismo zen, un sendero que no puede describirse con palabras, sino que debe experimentarse. Hoy descubriremos los orígenes, la filosofía y las técnicas del zen, una tradición que fusiona lo profundo con lo sencillo, la disciplina con la espontaneidad, y comprenderemos por qué este es el camino más directo para quienes buscan la iluminación. Los orígenes del budismo zen se remontan a la India con el despertar de Siddhartha Gautama, el Buda, aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era. Sus enseñanzas se extendieron por Asia, pero fue en China durante el siglo VI cuando el zen, tal como lo conocemos actualmente, comenzó a desarrollarse. El budismo viajó por la ruta de la seda, encontrándose con el taoísmo en China. Esta confluencia dio origen al Chan, posteriormente denominado Zen, en Japón. En el núcleo de esta historia encontramos a Bodhidharma, el monje indio que introdujo un enfoque revolucionario en la meditación silenciosa como esencia de la práctica espiritual. Aunque se conoce poco sobre su existencia, es considerado el 28º patriarca del budismo indio y el fundador del Chan en China, precursor del budismo zen. Según la tradición, Bodhidharma partió de la India y atravesó los Himalayas hacia China portando no solo las enseñanzas budistas, sino también un mensaje transformador. El despertar no se logra mediante escrituras o ceremonias, sino a través de la experiencia directa y la meditación profunda. Al llegar a China, Bodhidharma buscó refugio en el célebre monasterio de Shaolin. Allí encontró monjes agotados y desmotivados. Para revitalizarlos, les enseñó tanto la meditación sedente como ejercicios físicos que posteriormente influirían en las artes marciales tradicionales. Quizás el aspecto más conocido de su historia es su meditación de 9 años frente a una pared. Este acto simboliza la esencia del zen, concentración total en la introspección y el silencio interior. Bodhidharma creía que la verdad no podía enseñarse, solo experimentarse. Mientras Bodhidharma llevó el budismo a China, fue un joven monje llamado Dojun Genji quien consolidó el budismo zen en Japón, transformándolo en una tradición profunda y singular. Dojun nació en el año 1200 en una familia aristocrática. Perdió a sus padres siendo muy joven, lo que le llevó a reflexionar profundamente sobre la impermanencia de la vida. A los 13 años ingresó en la vida monástica, pero pronto se inquietó con una pregunta así: todos los seres poseen la naturaleza búdica, ¿por qué practicar? Insatisfecho con las respuestas que encontró en Japón, Dojun decidió viajar a China en busca de una comprensión más profunda. Allí conoció al maestro Rujing de la tradición Chan, quien transformó completamente su entendimiento. Bajo la guía de Rujing, Dojun experimentó el despertar al comprender que la práctica y la iluminación no están separadas. Esta enseñanza se convirtió en el núcleo de su filosofía Anzazan, o meditación sedente, es en sí misma la expresión del despertar. Al regresar a Japón, Dogen fundó el monasterio Ege, que permanece como uno de los principales centros del zen en el mundo actual. Allí escribió Shobagenzo, uno de los textos más importantes del zen, articulando sus percepciones sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la práctica. Dojun no solo introdujo la práctica del zadan en Japón, sino que también enfatizó la importancia de vivir cada acto con plena conciencia. Para él, lavar un cuenco o barrer el suelo eran expresiones del camino. Como dijo, estudiar el camino es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Gracias a Dojun Zengi, el budismo zen encontró su forma en Japón, manteniéndose fiel al espíritu de sencillez y profundidad que Gautama Buda había iniciado. El gran camino del Buda es vasto e ilimitado. Practicarlo es sumergirse en lo infinito, donde no hay principio ni fin. Abandonar discriminaciones y divisiones es ver las cosas como realmente son, escribió Dojun Zengi, enfatizando la trascendencia de las dualidades y la unión con la verdadera naturaleza de la realidad. Para Dojun, el zen no es algo que deba comprenderse con la mente lógica, sino vivirse en cada momento. Afirman sentarse en Zaidan es la manifestación completa del despertar. En este acto simple se revela todo el universo. Aquí, Zadan no es una práctica aislada,
sino la expresión misma del camino. Todo está contenido en este acto presente, donde mente y cuerpo armonizan con el cosmos. En otro de sus escritos, Do-Jong dice: en el tiempo no pasa, nosotros pasamos por el tiempo. Cuando comprendemos esto, el presente deja de ser un instante fugaz y se convierte en eternidad. Esta enseñanza refleja la esencia del Zen, vivir plenamente la hora como portal hacia lo eterno. El budismo Zen es, ante todo, una experiencia. Desafía las convenciones del pensamiento lineal y rechaza la idea de que la verdad pueda capturarse en palabras o conceptos. Como afirmó Don Tansezuki, el Zen no es una explicación, sino una experiencia. Este enfoque en la experiencia directa es lo que distingue al Zen de otras tradiciones filosóficas o religiosas. En el corazón del Zen está la noción de que el despertar espiritual no puede enseñarse mediante palabras o rituales. Señalar directamente a la mente humana es una de las frases clave de la tradición Zen. Significa que la verdad es algo que cada individuo debe descubrir por sí mismo, sin intermediarios ni dogmas. La filosofía del Zen está profundamente arraigada en el aquí y ahora. No hay preocupación por el pasado o el futuro, ya que el único momento real es el presente. Este principio resuena en las palabras del maestro Thich Nhat Hanh: camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Cada acto, por simple que sea, puede ser una expresión del despertar cuando se realiza con plena conciencia. Otro aspecto fundamental del Zen es el uso de kons, enigmas o paradojas que desafían el pensamiento racional. Un kon intrigante preguntan sin mover tus labios ni tu lengua: di algo sobre el Zen. Este acertijo insta al practicante a abandonar la dependencia de las palabras y buscar la comprensión directa más allá de las limitaciones del razonamiento convencional. La simplicidad es otro pilar del Zen. Como enseña el maestro Shanryo Suzuki, la postura es el despertar. No hay necesidad de complicar el sendero espiritual. Sentarse en silencio, respirar y estar presente es suficiente. El Zen ve lo extraordinario en lo ordinario y celebra la belleza de la vida cotidiana. El Zen también cuestiona la idea de un yo fijo o separado. En palabras de Do-Jong, estudiar el camino es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Esta reflexión apunta a la disolución del ego como sendero hacia la unidad con el todo. En última instancia, el Zen es una experiencia de libertad. No es algo que deba comprenderse con la mente, sino vivirse. Como dice un viejo proverbio Zen, antes de la iluminación, corta leña y lleva agua. Después de la iluminación, corta leña y lleva agua. La vida no cambia, pero nuestra percepción de ella se transforma radicalmente. En Japón, el Zen influyó profundamente en la vida diaria, transformando actividades comunes en prácticas espirituales. Shanoi, o la ceremonia del té, es un ejemplo clásico de esta integración. Cada paso de la ceremonia, desde la preparación hasta el consumo del té, se realiza con atención plena y respeto, reflejando el énfasis de la filosofía Zen en vivir el momento presente con simplicidad y armonía. Este ritual va más allá de servir té. Es una meditación en movimiento donde cada gesto expresa la esencia del Zen. De manera similar, el Zen ha influido en artes como la caligrafía y la jardinería. En la caligrafía, cada trazo debe ejecutarse con plena conciencia y espontaneidad, ya que no hay espacio para correcciones. Cada pincelada refleja el estado interior del artista en ese momento. En los jardines Zen, piedras, arena y plantas se disponen para crear un paisaje que evoca tranquilidad e introspección, invitando a la contemplación silenciosa. Estas prácticas muestran cómo el Zen permea la vida cotidiana, transformando tareas ordinarias en oportunidades de conexión profunda. Esta es la diferencia entre una persona ordinaria y un Buda sirviendo té. El tiempo es un continuo sin principio ni fin. Practicar el camino significa estar completamente presente en el momento en que estamos. Este instante es la eternidad misma, y cuando nos entregamos completamente a él, no hay separación entre el tiempo y nosotros. Todo lo que existe está aquí, ahora, son las palabras de Do-Jong Senji en sus enseñanzas. En otro momento, Do-Jong enfatizó en el aquí y ahora no es algo que viene o va. El presente es la manifestación completa del camino. Al vivir este momento, estamos realizando la totalidad del tiempo. La práctica verdadera no sucede en otro lugar, sino exactamente donde estamos ahora. Estas palabras destacan que el presente no es meramente un punto fugaz entre pasado y futuro, sino la esencia misma de la realidad. En el Zen, el concepto del aquí y ahora va más allá de las reflexiones filosóficas. Es una práctica viviente. Zadan, o meditación cedente,
es una de las formas más directas de experimentar esta presencia completa. Durante Zadan, el practicante no se pierde en pensamientos sobre lo que ha pasado o lo que está por venir, sino que permanece consciente de la respiración, el cuerpo y la existencia misma en el momento presente. Como dice un proverbio zen, en el momento en que te sientas, todo el mundo se sienta contigo. La atención plena del presente se extiende a las actividades cotidianas. En el zen, tareas simples como lavar un cuenco o barrer el suelo se conviertan en oportunidades para vivir en el aquí y ahora. Esto refleja la enseñanza de que no hay separación entre la práctica espiritual y la vida ordinaria. Como dijo el maestro Thich Nhat Hanh, cuando laves los platos, simplemente lava los platos. El acto en sí no es tan importante como la calidad de presencia que se aporta a él. Este enfoque en el presente también libera al practicante del sufrimiento causado por la fijación en el pasado o la ansiedad sobre el futuro. El Zen nos invita a soltar estos apegos y experimentar la libertad, que proviene de estar completamente inmersos en la realidad del ahora. El ahora es todo lo que tenemos, enseñan los maestros Zen, y al reconocer esto encontramos paz y claridad profundas. El aquí y ahora es, por tanto, la puerta de entrada a la iluminación. No hay necesidad de buscar algo lejano o esperar el momento ideal. Como enseña un antiguo kon, cuando camines, simplemente camina. Cuando comas, simplemente come. Esta simplicidad encapsula la profundidad del Zen. Vivir cada momento plenamente es la realización del camino mismo. Zadan es la práctica central del budismo Zen, una meditación profunda que busca guiar al practicante hacia una experiencia directa de la realidad. Más allá del pensamiento discursivo y las distracciones, el término Zazen proviene del japonés, donde Sa significa sentarse y Zen significa meditación. Así, Zadan es simplemente meditación cedente, pero su significado va mucho más allá de la acción física. Es un estado de atención plena completa, presencia absoluta en el momento, donde el practicante suelta el flujo constante de pensamientos y se abre a una experiencia de simplicidad y profundidad. Zazen no es solo una técnica de meditación, sino una verdadera filosofía de vida. Nos enseña a trascender la dualidad entre sujeto y objeto, disolviendo las fronteras entre el meditador y el mundo. La práctica de Zazen es un camino hacia la liberación y el despertar espiritual, ya que busca lograr Satori, la percepción directa de la naturaleza de la mente y la realidad. Como explicó el maestro Dojeon, sentarse en Zazen es la práctica del budismo, y la práctica del budismo es la práctica de nuestra vida. Para Dojeon, el simple acto de sentarse correctamente puede traer el despertar, porque la práctica verdadera no es meramente una técnica, sino una inmersión profunda en el presente. Aunque Zazen es simple en forma, es profundo y desafiante. Los principiantes pueden encontrar difícil mantener sus mentes calmadas y enfocadas, pero es importante entender que la práctica no consiste en suprimir pensamientos o controlar la mente. En su lugar, se trata de observar esos pensamientos sin aferrarse a ellos. Si sientes ansiedad, simplemente observa la ansiedad e invítala a meditar contigo. Elige un lugar tranquilo, un ambiente pacífico libre de distracciones. Siéntate en una posición cómoda pero alerta. Tradicionalmente se usa un cojín redondo llamado zafu, pero también puedes usar cualquier cojín firme o un banco de meditación. La postura debe ser estable y erguida, con la columna recta, cabeza y cuello alineados, como si un hilo tirara de la coronilla hacia arriba. Las principales posiciones para sentarse son al loto completo, donde ambos pies descansan sobre los muslos opuestos. Medio loto, donde un pie descansa sobre el muslo opuesto y el otro permanece en el suelo. Y la posición birmana, con las piernas cruzadas y ambos pies descansando en el suelo sin superponerse, más accesible para principiantes. Las manos descansan en el regazo, palmas hacia arriba, formando un círculo con las puntas de los pulgares, tocándose, creando el madra cósmico. Esta posición ayuda a centrar la atención. La mirada se enfoca suavemente en un punto frente a ti, con los ojos ligeramente cerrados para evitar distracciones visuales. La respiración es un aspecto fundamental de Zazen. Debe ser lenta y profunda, ayudando a la mente a calmarse y anclarse en el presente, observando la sensación del aire entrando y saliendo del cuerpo. El núcleo de la práctica Zazen es Cikantasa, que se traduce como solo sentarse. Durante Zazen no hay esfuerzo por alcanzar un estado específico o intento de controlar la mente. El objetivo
es simplemente estar presente, libre de expectativas o juicios. Contrario a la idea errónea de que la meditación requiere un guardián mental para controlar los pensamientos, Zazen enseña que no hay guardián. El practicante observa los pensamientos sin aferrarse a ellos. Los pensamientos van y vienen como nubes en el cielo, mientras el meditador los observa con plena conciencia, sin identificación. Como dijo el maestro Zen Huangpo, cuando sientas que te diriges hacia una meta, detente y déjala ir. No hay meta, solo el aquí y ahora. Zazen puede durar desde 20 minutos hasta 1 hora o más. Se aconseja a los principiantes comenzar con sesiones más cortas y aumentar gradualmente, añadiendo 1 minuto por día. La práctica diaria es esencial. La meditación no debe verse como un evento aislado, sino como una forma de vida. El objetivo no es acumular horas de meditación, sino cultivar un estado constante de presencia y conciencia en la vida diaria. El filósofo Zen Shunryu Suzuki escribió en su famoso libro Mente Zen: Mente de principiante en Zazen, debes simplemente ser, sin aferrarte a la idea de lograr algo. Esta mente de principiante, libre de nociones preconcebidas, es el estado ideal para Zazen, donde el practicante encuentra libertad en el simple acto de sentarse. El Zen enseña que la iluminación no es algo que deba buscarse externamente, sino algo ya presente, esperando ser reconocido a través de la práctica constante y la presencia completa. Así concluimos esta exploración del corazón del budismo Zen. La enseñanza del aquí y ahora no es solo una filosofía o práctica espiritual, sino una invitación a vivir la vida con plenitud, conciencia y simplicidad. En el instante en que comprendemos que todo está contenido en el momento presente, descubrimos la verdadera libertad. Si las palabras de Dojon Zengi y los maestros Zen resonaron contigo, recuerda que el viaje Zen comienza exactamente donde estás. No hay necesidad de ir a ninguna parte o lograr algo distante. Recuerdan, el Zen no se encuentra en las montañas lejanas, sino en cada respiración consciente que tomas ahora mismo.